Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, a través del pecado, el eterno juicio y castigo que deberíamos de haber recibido nosotros, lo recibió Jesús y murió por nosotros, y esa preciosa sangre que derramó limpió nuestros pecados eternamente sin ningún mérito. Nos salvaste y nos has tomado como hijos tuyos para poder entrar en el eterno reino de los cielos, esa gran eterna esperanza que nos has dado, esa gran gracia, Señor, que nos has dado, te lo agradecemos y te lo alabamos también. Con tu preciosa sangre que compraste nuestro cuerpo, nuestra alma, todo. Es todo tuyo, Señor, y el resto de nuestras vidas, para que podamos vivir por tu voluntad y por tu palabra. Nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para aprender tu palabra. Gracias por darnos esta hora tan preciada para poder aprender tu palabra. Debido al coronavirus no podemos reunirnos libremente y estamos en medio de dificultades, pero en medio de estas dificultades, Señor, estamos sirviéndote, estamos aprendiendo tu palabra y estamos también evangelizando, Señor. Tú que has estado con nosotros, toda esta gran gracia que nos has permitido, te lo agradecemos. Incluso en estas dificultades, Señor, te pedimos de que nos cuides y que nos lleves hacia la verdad y que ninguna iniquidad de este mundo nos controle sobre nosotros, Señor. Sabemos y confiamos de que nos ayudarás. Todas las iglesias que están en este país, todas las iglesias que están repartidas en este mundo, en estos últimos tiempos, esas difíciles situaciones que están viviendo, Señor, te pedimos de que los cuides y que los protejas a cada uno de ellos, todos los santos salvos que puedan estar enfrente a tu palabra y que no se agiten, sino que obedezcan y que puedan vivir en medio de tu voluntad y que puedan predicar el Evangelio. Señor, te pedimos de que estés más con ellos. Te lo pedimos fervientemente. Los hermanos y hermanas que están en medio de dificultades pero están llevando a cabo su vida en fe, Señor, te pedimos de que los cuides y que estés con ellos lo máximo posible y que incluso esta pandemia pueda derribarlos, Señor. Los hermanos y hermanas que están en medio de enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanes lo antes posible y que el resto de sus vidas puedan vivir por tu gloria, por tu voluntad y que tengan esa oportunidad que se les permita, Señor. Todos los evangelistas y todos los misioneros y predicadores que están predicando tu palabra en todos los lugares del mundo, Señor, te pedimos de que estés con cada uno de ellos y que a través de la palabra, de tu sabiduría, de tu amor, Señor, de que los vistas más con tu amor y con tu fuerza y con tu sabiduría. La palabra que nos quieres dar en esta hora, Señor, tu santa voluntad. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de obrar, Señor? Te pedimos de que nos enseñes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. El coro de la iglesia, por favor. Muchas gracias. Espero que, me gustaría más bien que terminase la pandemia del coronavirus, pero por alguna razón
El número de pacientes parecía disminuir un poco, pero otra vez empieza a subir, por lo que nos estamos enfrentando a grandes dificultades en nuestra vida en fe y no estamos predicando libremente el Evangelio y estamos bajo mucho control, nos enfrentamos a dificultades y estamos sufriendo mucho económicamente. Esperamos con ansias el pronto final de este desastre, de esta pandemia. No es para que nuestra carne, nuestro cuerpo pueda vivir mejor si termina esta pandemia, sino que como última oportunidad que se nos da después de esta pandemia, los santos salvos, para que se puedan reunir, hacer comunión libremente, servir al Señor y predicar el Evangelio, de modo que, como hay muchas almas que aún no han recibido la salvación, para que puedan recibir la salvación, y es lo que también nosotros deseamos fervientemente, para que salven más almas, por lo que esperamos sinceramente la ayuda de Dios y oramos fervientemente también por ello. Hoy, respecto a la palabra que hemos leído, San Juan 14, 23 y 24, me gustaría hablarles sobre, bajo el título de los 4 elementos de la vida cristiana. Me gustaría contarles acerca de los 4 elementos que son importantes para la vida cristiana normal. Aquellos que lo conocen lo sabrán bien, pero los hermanos que han nacido de nuevo recientemente, pero los que han nacido de nuevo, si saben lo que hay que hacer pero no lo practican, sería algo inútil, ¿no? Por lo que me gustaría pensar en estas cosas un poco, sobre esto. Como saben, los 4 elementos de nuestra vida cristiana son la palabra, la oración, la evangelización y la comunión. La comunión de los creyentes salvos, dado que hay tantas cosas en la comunión que debemos también de servir para el Señor y para la Iglesia, sabemos que estas 4, incluida la comunión y el servicio, son elementos importantes para la vida cristiana. También hay cosas que necesitamos para vivir en este mundo. Las cosas que se necesitan saber física, mental y personalmente para un ser humano. Pero si esto no es así, puede ser que no sea una persona normal. Como dice el dicho, ¿no? Todos los seres humanos son humanos, por lo que si es un humano tendrá que hacer cosas humanas, ¿verdad? También se puede decir que si hay 4 factores en la vida de una persona en el mundo, sería comer, aprender, trabajar y amar. También saben que los automóviles, los coches tienen 4 ruedas, hay también de 3, pero eso ya es un tipo de motocicleta, pero si es un automóvil normal, mínimo tiene que tener 4 ruedas y no debe faltar una de esas ruedas, ¿verdad? Y las 4 ruedas deben de estar debidamente equilibradas. Entonces, a veces el automóvil puede temblar un poco. Yo conduzco desde 1975 hasta ahora y he conducido varios coches. Sin embargo, hay a veces que los coches que había cogido se sacudían, ¿no? Se movían y no estaban bien equilibrados, hacían ruidos. Es porque tenía algo anormal en la rueda, por lo que debe de estar equilibrado para que pueda funcionar como un auto normal. De lo contrario, podría ser peligroso. Las 4 cosas que se pueden decir que son los 4 elementos importantes de nuestra vida cristiana
son las 4 que acabo de decir y que deben de cumplirse debidamente. Muchas personas en este mundo han sido creadas, su alma de acuerdo con el plan de Dios. Existe Dios y la historia de la humanidad y la vida de todos los seres humanos son para el plan y el propósito de Dios, pero no conocen respecto a nada de Dios, no saben cuál es el propósito en el que están viviendo, no saben lo que es la esperanza, no saben ni siquiera que tienen un alma y que va a morir al cabo de un tiempo, y que hay mucha gente que no sabe nada sobre su destino eterno del que hay al otro lado de la muerte. Entre ellos hay muchas personas que conocen a Dios y creen en Dios, ¿no? Los israelitas son el pueblo escogido por Dios, aprenden la Biblia desde su nacimiento, oran a Dios, dicen que cumplen las leyes, pero rechazaron a todos los profetas que fueron enviando Dios a ellos, y también incluso crucificaron a Jesucristo en la cruz, y sabemos muy bien la terrible tribulación y la masacre que conllevó durante muchos años. Hay personas que dicen de creer en Dios, pero no conocen a Dios correctamente y viven una vida equivocada. No solo Israel, sino que todas las personas del mundo en cuanto se predicó el Evangelio. Hay muchas personas que dicen que creen, ¿no? Pero sirven a Dios a su manera, creen en Jesús y piensan que lo hacen bien. Pero como sabemos en la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Puede decir Señor, Señor, pero no entra en los cielos, es porque hay algo mal, algo anda mal. Y hay muchas personas así. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esta puerta angosta significa que hay muchas personas que quieren entrar, pero no podrán. Y hay muchas palabras así escritas en la Biblia, y nosotros las conocemos muy bien, porque nosotros también vivimos entre ellos en el pasado, pero afortunadamente no sabemos cuán agradecido es para nosotros habernos dado cuenta de la gracia de Dios y vivir el resto de nuestras vidas como cristianos que han recibido la salvación y que han nacido de nuevo. Yo estuve trabajando sin haber recibido la salvación durante más de 10 años y generalmente no tenía una vida así formal, sino que decidí dedicar toda mi vida a Dios. Fui a seminarios, estudié la Biblia mucho durante 4 años, evangelicé mucho y me hice cargo de la iglesia durante 2 años antes de ser salvo. Yo pensaba que estaba creyendo muy bien, pero luego al cabo de un tiempo me di cuenta de que no había nacido de nuevo, de que si moría iba a ir al infierno, y después de tanta preocupación hubo un tiempo en el que me di cuenta finalmente de la gracia de Dios. Incluso si lo pienso ahora es vertiginoso, pero ahora, como hemos sido salvos, como somos salvos, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, como dice la palabra. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y nosotros, que estamos allí dentro de esta manada, no saben cuán maravilloso y cuán grande es esta bendición, ¿verdad? Pero hay otro problema. Ha recibido la salvación y tiene que hacer su vida de fe correctamente, su vida cristiana, su resto de vida correctamente, ¿no? Es como según escrito en las palabras de 1 Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El resto de nuestras vidas, que ya no queda mucho, no debe de vivirse de acuerdo a los deseos de la carne nuevamente, sino de acuerdo con la voluntad de Dios. Y a esto lo podemos llamar una vida cristiana normal. Sin embargo, hay demasiadas personas que han recibido la salvación, pero no practican su vida cristiana normal,
¿no? De forma normal. Y esto nosotros lo estamos viendo dentro de nuestra vida cristiana. Lo que no es normal es anormal. Una persona debe estar físicamente sana, mentalmente sana y personalmente intacta para que esa persona viva como una persona normal. De lo contrario, hay muchas personas cuya vida no es normal. Nosotros somos hijos de Dios y somos cristianos, pero tenemos que vivir una vida cristiana normal. Y es Dios el que quiere que sea así. La Biblia nos dice en detalle lo que es una vida cristiana normal. Por eso siempre nosotros aprendemos, pero como no tenemos mucho tiempo para ponerlo en práctica en nuestro corazón y en nuestras vidas, para ponerlo y para poder tomarlo en serio de verdad, el resto del tiempo que se nos ha permitido ya no queda mucho. ¿Qué vamos a hacer entonces? Si hasta ahora no han vivido bien, correctamente, creo que ahora es el momento en el que deben de cambiar, ¿no? Y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, los 4 elementos de la vida cristiana: la palabra, la oración, el evangelismo, la evangelización, y la comunión, también el servicio. Estas cuatro cosas no puedo hablarles en detalle porque no me da tiempo, por lo que voy a ir hablando uno en uno, así con más cuidadosamente. Así que he pensado que es mejor hablar sobre uno, ¿no? Poco a poco, ¿no? Entre ellas, la primera sobre la palabra. Vamos a hablar sobre esto, acerca de la palabra, ¿no? Si vemos en Génesis 1:27, Dios creó todas las cosas y al final creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿El qué creó a imagen y semejanza? El alma de la persona, ¿no? Fue creada a imagen de Dios. Entonces, si vemos en Eclesiastés 3, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Debido a que el alma de la bestia es un alma carnal, termina con ella y ya está, no hay nada más. Debido a que el alma del hombre es una alma, incluso si el cuerpo muere y vuelve al polvo, como está escrito en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, pero el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este espíritu, esta alma que ha sido creada a imagen de Dios, vuelve a Dios, ¿no? Por eso si vemos en Lucas 12, Jesús le dijo al rico necio, ¿no? Necio, esta noche viene a pedirte tu alma, ¿no? Esta palabra, debido a que el alma fue entregada por Dios, regresa a Dios, porque fue el que la dio. Entonces el espíritu de las personas sube hacia arriba, el alma de las personas sube hacia arriba. Es decir, hay personas que buscan a Dios, que tienen ese corazón de buscar a Dios, ¿no? Por eso si vemos en Romanos 1:19, por lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El corazón de Dios para conocer a Dios del hombre, esa es la demanda del Espíritu, ¿no? El deseo de encontrar a Dios. Eso es lo que digo, que por eso existe la religiosidad, ¿no? Entonces, donde hay gente, hay religión en todas partes. Los comunistas niegan que la religión sea obvio, pero el comunismo dicen que también es una religión inventada, ¿no? Su supuesto líder en Corea del Norte, que está aquí al lado nuestra, dicen de que su líder es un dios, ¿no? Que los sirven como un dios. Es por eso que el hombre busca a Dios, pero debido a que Dios es invisible, como está escrito en Romanos 1:20,
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, ¿no? Dios no se puede ver, nadie ha visto a Dios, porque realmente morirán, ¿no? De ciertamente morirá el que vea a Dios, ¿no? Pero en primer lugar, las cosas invisibles de Él, el eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, ¿no? Nosotros, viendo la creación del mundo, podemos ver y pensar la sabiduría y el poder del Creador de todas las cosas, ¿no? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Hay muchas personas tienen que pensar de que esto o cualquier cosa, dice, ¿no? Ha sido creada por Dios, pero lo sirven, ¿no? Incluso sirven al sol, sirven a la luna, incluso sirven a ídolos hechos en forma de bestias, de animales, de gente, y se inclinan y sirven ante sus ídolos que están hechos a mano. Por eso seguimos en Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿no? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, ¿no? Es decir, los humanos crean imágenes y los sirven, ¿no? Los humanos han caído por debajo de los propios humanos, ¿no? Es algo realmente que es necio, ¿no? Entonces, hay innumerables religiones en este mundo. Hay personas que no conocen a Dios y tratan de encontrar a Dios a su manera, en su pensamiento. Y no van a poder encontrarlo. Entonces, hay muchas personas que sirven a bestias. Cuando yo fui a India, los hindúes servían hasta a las vacas, serpientes, monos. Hay 330 millones de dioses a los que sirven. Ni siquiera saben quién es, pero los sirven. Sin embargo, en Génesis 1:28, todas las bestias, todos los animales, fueron hechas para los humanos, los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, para controlarlas, ¿no? Y comerlas también. Si vemos en 2 Pedro 2:12, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Los animales fueron creados para el hombre, ya que sea el hombre se los comiera o que los domesticase, pero no tienen otro propósito distinto. Pero la gente los sirve. Entonces, esto son las cosas más necias, ¿verdad? Pero ahora que la gente no se ha dado una evidencia confiable, ¿no? Están buscando a Dios, y Dios no lo deja así sin más, sino que Dios ha dado una evidencia concretas para que puedan creer en Él. Por eso si vemos en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? En el principio era el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Por qué lo dice así tan complicadamente? Porque es imposible ver a Dios, porque cuando Dios se le aparece al hombre, aparece como la palabra, el verbo, ¿no? Yo he recibido llamadas y cartas de personas que ni siquiera he visto nunca en mi vida. Luego, en medio de recibir o llamadas de cartas, o responder o recibir una carta, ¿no? Se puede ver y observar la personalidad de la persona, conforme al contenido de esa carta, o si no, a través del teléfono. Se puede saber el corazón de esa persona, entonces se puede intercambiar, ¿no? Sus pensamientos, y cuando se reúnen cara a cara, ¿no? Se sentirán como alguien que ha estado saliendo y estando, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Porque se conocen. No podemos ver a Dios, pero podemos escuchar la palabra de Dios, sí,
¿no? Entonces, cuando Dios se le aparece a las personas, aparece a través de la palabra. Si vemos en Isaías 34:16, está escrito: inquirid en el libro de Jehová. El Dios invisible le dio a las personas una evidencia para conocer y para poder creer en Dios. ¿Y cuál es? La Biblia. ¿Y qué es? La Biblia. Y la Biblia es el libro de Dios. Dice: inquirid en el libro de Jehová, que es la Biblia. Alguien saca una foto de su bolsillo y dice: este es mi padre. Aunque su padre ya murió, dijo: ¿lo ves? Oh, es muy guapo. Parece que está un poquito gordo. Puedes decir así, ¿no? ¿Qué aspecto tiene Dios? Y Dios se ve así, conforme a la Biblia. Es así de simple. Sin embargo, si leen la Biblia con atención, se puede descubrir quién es Dios, su poder, también la divinidad y deidad de Dios, el amor y el carácter de Dios, los planes secretos y misterios de Dios, se pueden saber. Si no estuviese la Biblia, nosotros no podríamos conocer a Dios, y como no podríamos conocerlo, no podríamos creerlo, por lo que no sabríamos nada acerca de quién es Dios, o cómo el hombre puede llegar a Dios. No podríamos saber nada. Si vemos en Jeremías 32, le dijo Dios a Jeremías: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Entonces, esta Biblia, a través de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, se escribió, ¿no? Y la evidencia que se nos ha dado para poder creer en Dios y conocer a Dios es la Biblia. Si crees en Dios sin conocer a Dios de esta Biblia, es un Dios religioso que no es diferente de otras religiones en este mundo. Sería como una idolatría así, sin más. Sin embargo, hay demasiadas personas que no conocen la Biblia correctamente, pero se esfuerzan por creer. Eso es una fe ciega. Eso también es como una idolatría. Es vano. Sin embargo, Dios nos ha dado una prueba confiable, ¿no? Una evidencia. Si vemos en Oseas 4:6, Dios dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Son los israelitas. No es porque ellos no tuvieran en celo o porque no hicieran cosas buenas, sino lo primero porque como no conocían a Dios, fue destruido su pueblo. Entonces, Dios quiere conocer a sí mismo, ¿no? Entonces, si vemos en Oseas 6:3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Esforcémonos por conocer al Señor. ¿Dónde comienza la fe en Dios? Una vida en fe comenzará al conocer a Dios correctamente. Saber con certeza y creer con certeza es lo mismo. Conocer, saber, creer con certeza. Seguimos en San Juan 17:3. Dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conociendo al Dios creador y a Jesucristo, a quien envió para salvarnos, y saber es la fe. Y si tienes ese conocimiento cierto, eso es la fe, ¿no? Por eso somos salvos y tenemos una relación correcta con Dios. Y también, seguimos en San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios, que apareció principalmente en el Antiguo Testamento a los israelitas a través de la palabra, pero a través de la palabra Dios vino vestido en carne, vino en cuerpo humano. ¿Por qué lo hizo? El hombre traicionó a Dios, pero Dios no abandonó al hombre, porque el hombre fue creado según la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Es decir, se convirtió en enemigo, ¿no? Pero Dios no ha abandonado al humano.
Entonces, para salvar a ese pecador, envió a su Hijo unigénito. Para salvar a las personas pecadoras, ¿no? Para darle la vida verdadera. Para volver a formar la imagen de Dios en el hombre. Para entrar en el reino de Dios y vivir como Dios para siempre. Es Jesús, ¿no? Que es Dios en carne y hueso, ¿no? Como dijo Jesús, el que me haya visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? A través de Jesús hemos llegado a conocer el poder de Dios, el amor de Dios y la voluntad divina que Dios ha hecho por nosotros. Si vemos en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, Jesús ama a las personas. ¿Cuánto Dios ama a las personas? Y amar al mundo significa que ama a todos los pecadores del mundo, sin faltar ningún pecador. Entonces, si vemos en 1 Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él, porque nos amó. Los padres no quieren que sus hijos mueran, incluso si sus hijos se equivocan o incluso si desobedecen a sus padres. Cuando te estás enfermo y parece que va a morir y que te digan, oye, pues muérete ya que estás, ¿no? Eso está muy mal, ¿no? Se esfuerzan mucho para que esa persona pueda vivir, ¿no? Las personas dejó a Dios, pero Dios ama a las personas. Cuando nosotros éramos pecadores y éramos enemigos de Dios, Dios envió a su Hijo unigénito por nosotros como ofrenda de sacrificio. Por la muerte de Cristo afirmamos el amor de Dios por nosotros, ¿no? ¿Cuánto nos amaba el Señor que envió hasta su Hijo unigénito para ofrecerlo como sacrificio, como ofrenda, para salvarnos, ¿no? También nos ha hecho comprender el amor de Dios, no solo nos ha salvado, ¿verdad? Por eso vemos en 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Cuál es la palabra más asombrosa y más valiosa escrita en esta Biblia? Que Dios nos ama. Él no solo nos amó con la palabra, sino que envió incluso a su Hijo unigénito por nosotros, llevándolo hasta la muerte, ¿no? El que no escatimó a su propio Hijo por nosotros. Este es el asombroso amor de Dios. A través de Jesucristo, la gracia y la verdad de Dios se revelaron plenamente. La gracia es la expiación que Dios ha hecho por nosotros, el perdón de nuestros pecados y la salvación que se nos ha dado, esa gracia. Y después de esto, cómo deben de vivir las personas salvas es algo que debe de pasar, ¿no? Y se expresó plenamente la gracia y la verdad a través de Jesús. Entonces, si vemos en San Juan 14:6, Jesús dice, ¿no? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús fue el que abrió el camino para ir a Dios. Debido al pecado, el camino a Dios estaba bloqueado y el camino del infierno se abrió. Pero ahora, en la cruz, Él murió por nosotros, ¿no? Y abrió la puerta, el camino para ir al cielo. Nadie viene al Padre sino por mí. Abrió el camino a Dios por medio de Jesucristo. Dios mostró el camino a través de la palabra. El camino, la verdad.
decir, es la verdad que enseñó el camino, y el resultado de esa verdad es la vida, ¿no? Así que ahora nos ha dado la palabra para conocer a Dios y nos ha dado la gracia y la verdad que nos salvó a través de Jesucristo. Entonces, a través de la palabra, nosotros nos hemos dado cuenta de la gracia de Dios, hemos reconocido el amor de Dios y hemos recibido la salvación a través de la palabra, ¿verdad? Entonces, el Dios invisible, el Dios santo, ¿cómo puede este pecador encontrarse con Dios e ir a Dios? Por Jesucristo, a través de Jesucristo. Por eso nosotros llegamos a conocer y creer en la gracia de Dios a través de la palabra. El Dios creador, el Dios que se revela en la palabra a través de la palabra, el Dios que gobierna y gobierna el universo, el Dios santo, el Dios que nos ama, el Dios que nos perdonó y nos salvó. ¿No es así? A través de la palabra, ¿no? A través de la palabra. Solo a través de la palabra. Entonces, de acuerdo con Salmos 51, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. La palabra de Dios es la voz de Dios que está llamando a los pecadores que estaban perdidos, ¿verdad? Por eso, si vemos en Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Empezando la palabra desde Israel, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis el poder y seréis mis testigos desde Jerusalén, toda Judea y toda Samaria, hasta todos los confines de la tierra, ¿no? Dios nos ha dejado las pruebas, nos hizo creer, nos ha mostrado todo a través del Evangelio, ¿no? Es decir, a través de las personas salvas que han recibido la salvación primeramente, se ha ido predicando este Evangelio y se han ido salvando las almas y se ha ido llevando a cabo esta gran obra, ¿no?, de salvación. A través de la palabra. Y es por eso que este Evangelio ha llegado hasta nosotros, hasta ahora. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Después de que este Evangelio se haya predicado por todo el mundo, después fueron 2000 años, ¿no? Hace 2000 años, cuando Jesús habló por primera vez, cuando los discípulos todavía no creían, ¿verdad? Pero ahora, después de que se predicó el Evangelio, esta Biblia que se nos fue dada ha sido traducida a unos 3300 idiomas y ha sido difundida por todo el mundo. En todo el mundo, es decir, incluido el extremo oriental, incluso nosotros estamos en el extremo oriental, ¿no? Y es verdaderamente asombroso que nosotros nos hayamos dado cuenta de la gracia de Dios y que hayamos recibido la salvación en estos últimos días. Y esta palabra es el Dios santo que creó y gobierna todas las cosas en este universo. A través de la palabra sabemos quién es Dios. Creemos en Dios. Y nuestra alma recibe la salvación y se abre el camino para ir a Dios. Para que los pecadores no perezcan, sino que vayan al cielo, ¿no? Esa gran gracia. Solo por la palabra, a través de la palabra, a través del verbo. Por eso si vemos en San Juan 5:25, de cierto os digo, bien la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. A través del pecado que estaban muertos las personas, a través de la palabra, vivirán, ¿no? La voz del Hijo de Dios, que es la palabra. Si vemos en Colosenses 1:6, este Evangelio que ha llegado hasta vosotros, este Evangelio que comenzó en Jerusalén, se ha extendido por todo el mundo y ha llegado hasta nosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Está ese día, ¿no? Oh, feliz día, feliz día, feliz día en el que el Señor limpió nuestros pecados.
realmente me hizo darme cuenta de la gracia de Dios. Si vemos en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El Evangelio que le fue predicado a Dios es esta palabra, y nosotros fuimos salvos a través de la palabra y hemos nacido de nuevo. Es algo asombroso. Por eso vemos en Santiago 1:18, el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Así que la fe, a través de la palabra, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Seguimos en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El que escuchó la palabra y que cree, entonces recibe la salvación. Sin palabra, ¿cómo podemos conocer a Dios, creer en Dios y recibir la salvación? Entonces, si vemos en Salmos 119:25, vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. Incluso después de recibir la salvación, la palabra del Señor siempre nos da vida, ¿no? Todos los días, y nos da más abundantemente, gracia sobre gracia, y nos continúa dando. Ahora, esto es lo primero y más valioso en nuestra vida cristiana, la palabra. Si vemos en Salmos 119:50, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ella es mi consuelo en mi aflicción, cuando estaba en el pecado, cuando estaba en el destino de la muerte, en el infierno, ¿no? A través de tu palabra, porque tu dicho me ha vivificado, porque tu palabra me ha vivificado. Y si vemos en Salmo 119:92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley, esa gracia, no me hubiera salvado, yo estaría en el pecado, estaría en medio de la aflicción y hubiera perecido. Así que la palabra del Señor me salvó. Jesús, cuyo verbo se hizo carne, ¿no? Cuya palabra se hizo carne, murió en nuestro lugar, redimió nuestros pecados eternamente y nos dio la vida eterna a través de su resurrección. Y ese verbo nos salvó, esa palabra nos salvó. Es asombroso. Sin embargo, muchas personas llevan la Biblia en su costado, pero no saben ni siquiera qué hay escrito en la Biblia. El diablo ha escondido la gracia y el amor más precioso de Dios. Y también, esta palabra, este verbo, no solo nos salva, sino que también hace que nosotros, los cristianos salvos, crezcamos en medio de la fe y que nuestro corazón y nuestras vidas cambien. No es algo que es seguro. Si vemos en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nosotros, que hayamos recibido la salvación, si decimos carnalmente, es que hemos nacido de nuevo, ¿no? Como hijos de Dios, espiritualmente, ¿no? Perdón. Y entonces ahora tienes que crecer, ¿no? Y para crecer se necesita recibir nutrición. Los niños bebés deben de amamantar, luego ya cuando van creciendo comen papilla, luego van comiendo alimentos más duros, más maduros y se van haciendo más maduros, ¿no? Entonces, después de recibir la salvación, debemos de crecer en la fe de ahora en adelante. ¿Cómo? Deseando la leche espiritual no adulterada, que es la palabra. Si vemos a los niños, cuando tienen hambre, los bebés, ¿no? Empiezan a buscar la leche materna. Si no pueden buscar, empiezan a agarrar los dedos de sus pies y empiezan a chuparse los dedos, que hay ni siquiera leche allí, ¿no? Tienen que alimentarse de la leche del pecho de su madre, ¿no? En los brazos de su madre. La iglesia es el seno del amor de Dios, como el corazón de una madre, ¿no?
Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros, ¿no? Nosotros, los santos, nos amamos unos a otros. Nosotros estamos dentro de los brazos de Dios, dentro de este grupo, y continuamos alimentándonos de la palabra de Dios, ¿no? La leche espiritual no adulterada. Y nuestra vida en fe va creciendo continuamente. Y crecer para que alcancéis la salvación se refiere a que nuestro corazón, nuestra vida va cambiando, porque salvos ya somos salvos, pero nuestra personalidad, nuestra vida es crecer para salvación, lo que dice aquí la palabra que hemos visto en 1 Pedro 2:2. Hasta que venga el Señor tiene que ir creciendo y creciendo. Por eso, si vemos en 2 Pedro 3:18, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para crecer, debes seguir aprendiendo la palabra. Tienes que recibir la palabra. Es por eso que las personas salvas crecen su fe a través de la palabra de Dios, y nuestro corazón y nuestra vida tiene que ir cambiando gradualmente. Si vemos en San Juan 17:17, en la larga oración que Jesús hizo antes de la noche, antes de su muerte en la cruz, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si vemos en Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nosotros hemos recibido la salvación, pero todavía quedan muchos escombritos, ¿no?, en nuestra mente y en nuestras vidas. ¿Y cómo lo solucionamos? Por la palabra. Por la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tan pronto que nace un niño, ¿no?, se baña una vez, ¿no? ¿Y qué hora es? ¿Qué hora es para este bebé? ¿Hay que solo ducharlo una vez al mes? No, todos los días, porque así cada vez estará más sano. Nosotros todos los días nos duchamos, nos lavamos, todos los días. Si no hay agua, ¿cómo se puede estar limpio? Si no hay palabra, ¿cómo nuestros corazones y nuestras vidas van a estar limpias? Para que nosotros podamos vivir una vida cristiana normal, si nosotros somos salvos por la palabra hace que nuestro corazón y nuestra vida sean limpios y santos día tras día, para que podamos distinguirnos de las personas del mundo. La santidad debe de distinguirse del mundo. ¿Cómo puede una persona que dice que es salva, ¿no?, dejar de aprender la palabra y no lee y no escucha la palabra? ¿Cómo puede crecer su fe? Si la persona salva se descuida en aprender la palabra, va a sufrir una desnutrición espiritual. Su fe estaría enferma. Está enfermo. Es como si fuese una persona enferma, ¿no? Y la fe se convierte, ¿no?, en algo problemático, personal, ¿no? Un niño problemático. Una persona que dice que ha recibido la salvación, pero se convierte anormal. Es muy triste que existan personas así. Ha criado a sus hijos, pero no crecen en absoluto. Es decir, es porque es anormal, ¿no? Espiritualmente, si no crecemos anormalmente, nos convertimos en niños enfermos y no vivimos adecuadamente como hijos de Dios, qué doloroso debe de ser, ¿no? Dolerá más que el corazón que cualquier padre. El apóstol Pablo dio su vida para predicar el Evangelio, y al mismo tiempo, cuando los hermanos y hermanas salvas cuando su corazón se caían, entonces el corazón de Pablo se lastimaba mucho, ¿no? Y estaba triste por ellos, ¿no? Le dolía mucho el corazón, ¿no? Y derramando sus lágrimas. Hizo muchas palabras, ¿no?
es algo muy triste, ¿no? Si vemos en 1 Corintios 3, 1 y 2, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, es decir, que eran pequeños aún, eran niños, personas que estaban en medio de la carne aún. Los corintios tenían una historia de salvación a través de la predicación de Pablo y fueron salvos ya mucho tiempo, pero habían sido salvos por mucho tiempo y estaban orgullosos de saber mucho por sí mismos, ¿no? Es orgullo, ¿no? Pero el apóstol Pablo, ante los ojos de Pablo, eran como a niños en Cristo, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Habían recibido la salvación, tienen que vivir de acuerdo al Espíritu Santo, pero vivían según a la carne, ¿no? Como a niños en Cristo. Porque aún sois carnales, ¿no? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, y ese es el que pertenece a la carne, ¿no? Dentro de la iglesia hay contiendas, hay celos, hay corazones egoístas, entonces eso es estar en la carne. Entonces, ¿qué es? Por saber mucho en la Biblia no quiere decir que ha crecido. El apóstol Pablo, ¿no? Les dice, ¿no? Así. Hay muchas personas que hoy en día están viviendo así, ¿no? Los niños pequeños son egoístas, ¿no? Hacen lo que quieren. No se dan cuenta. Solo se conocen a sí mismos. Solo saben, lo mío es suyo, lo mío es mío, lo tuyo es mío. Y no le dan lo tuyo a los otros, ¿no? Quiere tratar de robarle a la otra persona, ¿no? Las personas que son jóvenes en la fe no piensan en lo que va a agradar a Dios y actúan como les place, a su conveniencia. Es una vida en fe, eso es una vida cristiana, ¿no? Eso es algo retrógrado. Por eso, nuestra fe debe de crecer. Y para crecer, necesitas estar bien provisto de la palabra. Si vemos en 1 Corintios 3:6, el apóstol Pablo dice, yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté significa que ha plantado la semilla de la palabra, es decir, la semilla de la salvación, y que Apolos lo regó, es que Apolos le enseña bien las palabras a las personas salvas, ¿no? Pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿no? Salvar a las personas es a través de la palabra, y para crecer también es a través de la palabra, y también las hace crecer en medio de la siembra y el riego de la palabra, y crece, ¿no? Si no existe tal cosa, no puedes recibir la salvación, y si no la riegas, incluso si la plantas, no puede crecer. Entonces, a través de todos estos tipos de obras, ¿no? Dios hace lo que hace para crecer, ¿no? Si vemos en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios y debe de ser también enseñada por la inspiración del Espíritu Santo. La lección, ¿no? Es llegar a conocer más a Dios después de ser salvos, conocer a Cristo, comprender la voluntad de Dios, enseñar cómo deben de vivir los cristianos y y también reprendernos si hacemos algo mal, si nos equivocamos, ¿no? Es decir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿no? Nosotros cuando aprendemos la palabra, ¿no han sido reprendidos cuando aprenden la palabra?
Seguimos en Salmos 58:4 y una palabra, ¿no? Que dice, son como el áspid sordo que cierra su oído, ¿no? Como lo áspid, ¿no? Que solo piensa en escupir veneno sin importar cuánto use, ¿no? Nadie ha recibido la salvación. Es decir, que no tiene interés, ¿no? Incluso escucha la palabra, ¿no? Y dice, lo sé todo. Y por saberlo todo, ¿qué vas a hacer, no? Está como el áspid sordo que cierra su oído, ¿no? Pero esto no puede ser así. Si has sido corregido, si has sido reprendido, tienes que arreglarlo, ¿no? Hay momentos así, el pastor predica la palabra, después de escuchar la palabra, y entonces dice, pastor, hoy la palabra la has hecho por mí, ¿verdad? ¿Eh? Ha sido por el pastor, no, ha sido el Espíritu Santo el que ha hablado, ¿no? Cuando el apóstol Pedro fue llenado del Espíritu Santo y predicó la palabra, y le dijo y entonces le dijo, ¿no? Vosotros los israelitas matáis al Cristo, Señor, ¿no? Entonces en Hechos 2:37, ¿no? Hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y en el capítulo 7 de Hechos, cuando Esteban habló, entonces se le cogieron, ¿no? Hay personas, ¿no? que se arrepentían, ¿no? Porque se le apuñalaba el corazón, pero otras personas se le rechinaban los dientes, le cogían las piedras y lo apedrearon, al fin y al cabo, el apóstol al Esteban, ¿no? Hay que arreglar, ¿no? Porque Dios ama a la persona que se equivoca y se arrepiente y dice, hoy me he equivocado, Señor, perdón, ¿no? Entonces lo arregla y Dios ama a esas personas para instruir en justicia. Dentro de la iglesia, como persona de Dios, cada vez más perfecto, ¿no? Para que sea perfecto como Dios. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. ¿Y cómo se hace perfecto? A través de la palabra. Tiene que ser redarguidos, enseñados, tiene que ser instruidos con justicia. Y así es como se va perfeccionando una persona, un cristiano. Y entonces, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo? A través de la palabra. Seguimos en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es sabiduría saber cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Y eso cómo se hace? Lo aprendes a través de la palabra. La buena voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Yo creo que soy bueno, pero ante los ojos de Dios no puede ser que no sea bueno. Yo puede ser que a mí esto me guste, pero a lo mejor Dios lo odia. Debemos discernir lo que le agrada a Dios y cuál es la perfecta voluntad de Dios y cómo hay que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo se hace? A través de la palabra. Seguimos en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nos falta mucha sabiduría a nosotros. Salomón dijo a Dios, ¿no? Dios le dijo, pide lo que quieras, que yo te dé. Entonces Salomón no pidió nada más que, ¿qué dijo? ¿Quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Señor, dame sabiduría para poder gobernar a este pueblo según tu voluntad. Y esta oración de Salomón fue conforme al corazón de Dios, ¿no? Y nosotros somos personas que carecemos de sabiduría. Entonces, sí, Dios dice que si oramos nos dará, pero solo tenemos que orar, no solo a través de la oración. Para obtener más sabiduría de Dios, debemos de aprender la palabra. En la palabra debemos darnos cuenta cuál es la voluntad buena, gozosa y perfecta de Dios. Para obtener la sabiduría de Dios, la obtenemos solo cuando anhelamos la palabra,
cuando aprendemos la palabra con entusiasmo y tratamos de seguirla. Seguimos en Proverbios 8:33, atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Tienen que escuchar con atención la palabra, ¿no? Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. ¿Y este consejo para qué es? ¿La sabiduría para qué es? ¿Para utilizarlas por ti? No. ¿Para usarlo? No. Tienes que aprender la palabra correctamente, ¿no? Vamos a buscar un momento en Salmos 119. Vamos a buscar la palabra Salmos 119. 97. Del 97 hasta el 100. Voy a leer yo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Este es el capítulo más largo de la Biblia, Salmo 119. Y es donde más sale más enfatizada, ¿no? La palabra, la ley. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. La ley, ¿qué es? La palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Meditar significa que siempre está pensando en la palabra. Si lo lees una vez y pasas de largo, aunque tú comas la mejor comida y lo tragas, lo digieres, ¿no? Y no hay ningún beneficio al fin y al cabo si retrocede, ¿no? Entonces la palabra, ¿no? Piensa de nuevo, medita en ello, intenta conectarlo con toda su vida, ¿no? Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Tenemos que ser más sabios que nuestros enemigos. Tenemos que ser más sabios que es el diablo. ¿Y cómo? A través de la palabra. Porque siempre están conmigo. Es decir, toda mi vida tiene que ir relacionada con la palabra. Entonces Dios te enseña. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Ha guardado la palabra del Señor, la ha profundizado en su corazón, y gracias al guardar sus mandamientos, los mandamientos de Dios, es decir, la palabra de Dios, más que todos mis enseñadores he entendido, y más que los viejos he entendido. Y esta sabiduría no proviene de ninguna experiencia en el mundo. El conocimiento no se adquiere mediante el conocimiento del mundo. La sabiduría, perdón. No se puede aprender la sabiduría de Dios a menos que aprenda la palabra, la medite en su corazón, la memorice, la guarde en su corazón todos los días de su vida. Para aprender la sabiduría de este mundo, ¿cuánto tiempo dedicas, verdad? Para aprender la sabiduría de este mundo. Lo haré y se hará de forma natural para aprender la sabiduría de conocer la voluntad de Dios. Por eso nosotros debemos de seguir añorando la palabra. Entonces, en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si aprendes la Biblia, obtendrás la sabiduría para la salvación.
¿no? Y también mirad pues con diligencia, ¿no? Por eso, como está escrito en Efesios 5, 15 y 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. De lo contrario, es como si fuese necio, ¿no? Si no lleva las cosas según la voluntad del Señor. El Señor dice que no sean necios, ¿no? Si vemos en 1 Corintios 12:8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. El Espíritu Santo nos da la palabra de sabiduría. La palabra de conocimiento es conocer mucho de la Biblia, ¿no? La sabiduría, ¿no? Es conocer la Biblia. Y es inútil si no haces mucho, sino lo que sabes, ¿no? No importa cuánto dinero tenga, no puede usarlo correctamente si muere de hambre, ¿no? ¿De qué sirve? No importa de cuán buena sea también la comida, ¿de qué sirve si se pudre si lo pones en la arena, ¿no? Tienes que comer siempre de acuerdo, y si no lo usas, no puedes jactarte de que sabes muchos versículos de la Biblia, es sabio practicar uno por uno. Y también es el arma que supera las pruebas del diablo, es la palabra. Si vemos en Efesios 6:17, en la pelea contra Satanás, ¿no? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora nosotros, en la guerra que tenemos continua contra el diablo, la arma más importante es la palabra, una de ellas es la palabra, ¿no? Y la espada del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo está dentro de nosotros para vencer a las tentaciones del diablo a través de las palabras. Debido a que Adán desconfió la palabra de Dios, cayó en la tentación del diablo. La palabra de Dios sana incluso a los que han caído por el diablo. Incluso aquellos que tienen el corazón endurecido por haber sido probados por el diablo son sanados. Si vemos en Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Es decir, aunque sea una piedra muy dura, si tú continúas dándole, se rompe, ¿no? Ese corazón duro, si continúa escuchando la palabra al final, ese corazón duro se rompe y se vuelve blando, ¿no? ¿Cómo podría resolverse sin la palabra de Dios? Si vemos en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿no? Si descuidas aprender la palabra, no puedes ser salvo. E incluso aquellos que han sido salvos no podrán cambiar su fe si descuidan en aprender la palabra. Y nuevamente, estas palabras son los mandamientos de Dios que los cristianos deben de guardar. Si han recibido la salvación, si hemos recibido la salvación, nosotros deberíamos de obedecer la palabra de Dios. Decir de que ha recibido la salvación y ya no hay ningún deseo de obedecer, eso es una salvación falsa, ¿no? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, ¿no? Es decir, una persona se ha caído al agua, pero no se ha caído al agua y está quieta. ¿Qué pasa? Es porque está muerta, ¿no? Se ha muerto. En San Juan 14:23 que hemos leído, ¿no? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. La prueba de ser salvo es amar al Señor.
La prueba de amar al Señor es guardar la palabra. La persona salva no tiene corazón para amar al Señor. El Señor dijo, me ama más que a nadie en este mundo, y nosotros tenemos que saber contestar. Entonces, conocen a Dios, creen en Dios, aman a Dios. Amas lo último, conocer y creer en el Señor. Dios frente a ti luego ahí es cuando, si realmente lo amas, debes guardar la palabra del Señor. Los que son salvos aman al Señor. Y cualquiera que ama al Señor, respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi palabra le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En lugar de tratar de vivir a su manera en este mundo, tiene que mostrarse bien a Dios. Y haremos morada con Él. Las personas que aman realmente siempre quieren estar juntos, ¿no? Quieren estar juntos para siempre. Si amamos al Señor y guardamos la palabra del Señor, Él tomará a esa persona e irá al reino de Dios, querrá vivir con Él, con esa persona, el resto de su vida. De verdad aman al Señor. El que no me ama no guarda mis palabras. El que no guarda las palabras no ama a Dios. Seguimos en 1 Corintios 16, 21, 22. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El Señor trajo a los que lo aman y para juzgar a los que no lo aman. Vino así. ¿Por qué? Porque está traicionando el amor. Yo te amo hasta la muerte, pero tú no me amas. Traicionas ese amor de Dios. Seguimos en San Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Cuando escuchan esta palabra, ¿qué piensan? Decimos, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Creen, ¿no? Dicen, Señor, Señor, pero hacen realmente la palabra, hacen conforme a la palabra de Dios. ¿Con quién está hablando? ¿No se está diciendo a nosotros? Nosotros creemos en el Señor y creemos que Él nos ha salvado y que amamos al Señor, debemos de obedecer la palabra del Señor, pero ¿por qué vamos diciendo Señor, Señor y no hacemos lo que el Señor quiere? Entonces, decir Señor, Señor es como decir mentira, ¿no? Entonces tienen que obedecer la palabra del Señor. Seguimos en San Mateo 25, 28. Algunas personas se le repartieron unos talentos, ¿no? Los siervos. Una persona tuvo 5, con 5 hizo 10. Y a la persona que se le dio 2, no, solo 2, ¿no? La persona que estaba a cargo de un talento, bien buen siervo y fiel, ¿no? Y al que no había hecho nada le dijo, siervo malo y negligente, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Yo ya tengo 10 talentos, da igual, dáselo. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué significa esto? Aquellos que obedecen a Dios, el Señor le da a Dios más y más y más, y se obedece, y cuando se da cuenta, y obedece más y más, entonces Dios da más y más, ¿no? Pero a la persona que no hace eso es quitado, hasta lo que sabe, ¿no? Y eso es verdad. Decir que han memorizado muchos versículos de la Biblia y que eso no significa que sabes mucho, ¿no? Al que realmente tienes que aprender es del Espíritu Santo. Y para aprender espiritualmente, debe de obedecer, ¿no? Se obedece, ¿no? Aprende lo siguiente. Y si no sabe lo siguiente, se lo va a quitar. Algunas personas aprenden mucho, ¿no?
aprenden mucho, se memorizan muchas palabras, pero no cumplen ninguna de ellas. Es porque su sabiduría está muerta, entonces entran en orgullo y no actúan correctamente, ¿no? Ahora, es un problema muy serio. Cualquiera que no obedezca, se le será quitado todo lo que sabe, ¿no? Así que veamos, Si vemos en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la palabra que nos enseña el camino del mundo al cielo, ¿no? Me muestra claramente mi camino y mi fe. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En este mundo tan oscuro, si no hay luz, ¿cómo podemos andar? La palabra es la luz que nos enseña cada paso que debemos de dar. Algunas personas preguntan, ¿qué hacen los cristianos para evitar pecar? Preguntan, ¿no? ¿Tienen que orar mucho? ¿O tienen que mantener los dientes así rechinados y no pecar? ¿Cómo puede hacer eso? Si vemos en Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? En mi corazón, si vemos en el 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? A través de la palabra. Tiene que leer, memorizar y aprender la palabra. Entonces se puede proteger del pecado que puede cometer el joven, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando lees la Biblia, después de leer la Biblia lo tienes que simplemente dejar en el escritorio, no, lo tienes que dejar en tu corazón también, tienes que meditarlo, tienes que llevarlo siempre porque así el Señor te protege de no pecar. Seguimos en Salmo 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Order my steps, ¿no? Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí, ¿no? Cada paso que doy a través de la palabra, cuidadosamente tiene que ir. No importa cuál sea la palabra, no puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Ordena mis pasos con tu palabra, Señor, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Amar la palabra es amar a Dios. Acercarse a la palabra significa acercarse a Dios. Alejarse de la palabra es alejarse de Dios. Si te mantienes alejado de Dios, estás cerca del mundo. Si uno se acerca y te alejas, ¿no? Si te acercas a Dios, te alejas del mundo. Si te alejas de la palabra, te acercas al mundo. Si quieres ver la persona, se ve, ¿no? A través de la persona, ¿no? Cómo está llevando su vida en fe, es cómo escucha la palabra, ¿no? Porque hay personas que tratan de coger toda la palabra, evitando que se le escape cualquier detalle, con los ojos más abiertos que platos, ¿no? Escuchando la palabra, pero hay otras personas, ¿no? Que escuchan la palabra así tal cual, pues entra por la oreja, sale por otro lado, pero eso no puede ser así. En nuestra vida cristiana, lo primero de todo, la palabra. Por eso, si vemos en Salmos 1 y 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, no importa el tiempo, ¿no? O la estación, ¿no? Si vemos en Colosenses 2:7, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Tenemos que estar arraigados con la palabra y así la fe permanece firme, ¿no? Ustedes han visto las raíces superficiales que se arrancan cuando sopla un tiflón, ¿no? Cuando sopla un tiflón,
hay muchos árboles, ¿no? Que de raíces profundas, que están tan profundas que se quedan firmes los árboles. Aunque venga un tiflón, ¿no? Sus ramas tiemblan, ¿no? Sus ramas tiemblan, pero el árbol en sí no se cae porque está bien arraigado, cogido al suelo, ¿no? Si quiere tener una vida cristiana normal, en primer lugar, debe de anhelar con fervor la palabra y aprender la Biblia con entusiasmo. Con entusiasmo. Tiene que leer la Biblia todos los días. Hay muchos buenos libros que explican la Biblia muy detalladamente. Tiene que estudiar la Biblia. Los cristianos deben de seguir continuando estudiando la Biblia hasta el día que se presenten delante del Señor. Si sigue aprendiendo la palabra, no tendrá demencia. No lo es. Si sigue memorizando y aprendiendo. Si vemos en Job 23:12, del mandamiento de sus labios, nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Que la comida normal. Trata de buscar y tomar las comidas 3 veces al día, pero la Biblia no lo hace así. No lo mantiene tal como su comida. Y ni siquiera sabe dónde está la Biblia. Y cuando llega el domingo, coge la Biblia y sopla el polvo que tiene y se lo lleva. Eso es una vida cristiana. Es como si estuviese muerto, ¿no? No hay ser vivo que crezca sin comer, ¿no? Tanto las plantas, animales o seres vivos. Además, nosotros que hemos recibido la vida eterna debemos de continuar creciendo a través de la palabra, recibir nueva gracia y vida y recibir fuerza. De lo contrario, ¿qué tipo de vida cristiana van a vivir? Si vemos en Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra tiene que ser dulce a la boca, pero la televisión está divertida, ¿no? Las cosas inútiles que están surgiendo en la tele sí parecen interesantes, pero cuando leen la Biblia no es nada para nada interesante, ¿no? Es como si fuese nada. Entonces, eso es algo normal, no es porque algo está mal, es porque su vida en fe está enferma, ¿no? La gente normal, cuando come, ¿no? Dicen, yo no sé cuán deliciosas son las comidas, ¿no? Todo es delicioso, ¿no? Es un problema porque es tan delicioso. Dicen, oh, no está bueno. Las palabras de la Biblia no están buenas. No puede decir esto así, ¿verdad? Si vemos en Salmo 119, versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Nosotros debemos de orar al leer la Biblia. Dios, ayúdame a entender el significado de esta palabra. Por favor, déjame saber tu misterio de tu maravillosa voluntad a través de la palabra. Si vemos en Salmo 119, de 147 al 148, ¿qué dijo David? Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Para anhelar tu palabra, se ha anticipado al alba, ¿no? Y mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos, ¿no? Me anticipé al alba. ¿Cuánto tiene que anhelar la palabra, ¿no? Ustedes, hermanos, si están durmiendo durante la noche y no pueden dormir, entonces cojan y lean la Biblia en vez de estar dando vueltas en la cama. Lean la Biblia. No pierdan el tiempo si no pueden dormir. Yo si no puedo dormir, entonces me levanto y me pongo a leer la Biblia y tengo recuerdos que el Señor me hizo comprender cosas que yo antes no comprendía, ¿no? Y el Señor a las personas que
medita en la palabra, que aprecia en la palabra el Señor, le hace dar cuenta cosas que nunca sabía, ¿no? El Señor te hace entender estas palabras. Por eso, inquirid en el libro de Jehová, inquirid en el libro de Jehová. Y también en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Después de bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. No lee, no oye, no lo guarda. Entonces, ¿qué bendición va a tener? ¿Y va a estar esperando bendición esa persona? ¿Una bendición mundana? No. No importa cuán grande sea la bendición de mundanas, si no es conforme a Dios, no vale para nada, ¿no? Nosotros tenemos que esforzarnos para tener una vida en fe correcta, una vida cristiana normal. Tenemos que estar más cerca del Señor, y como amamos al Señor, tenemos que estar más cerca del Señor, y como estamos más cerca del Señor, tenemos que obedecer más al Señor y su palabra, porque así nacerá la sabiduría del Señor, y esto va a ser gozo y gloria para Dios, y tenemos que prepararnos para encontrarnos con el Señor, que viene pronto, ¿vale? Va a venir pronto. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que estamos alejados en medio de ti del pecado, tú nos buscaste primero y ahora el resto de nuestras vidas para que podamos vivir por tu amor, dentro de tu amor, dentro de tu palabra, dentro del Evangelio. Señor, te agradecemos esta gran gracia que nos has permitido en estos últimos tiempos. Sabemos que tu venida está cada vez más cerca, cada vez el pecado de este mundo se llena y se están habiendo más tribulaciones y dificultades, pero sabemos que estás con nosotros, Señor. Te pedimos de que sea el verbo, que sea la palabra el que gobierne, el que se enseñoree de mí, y que nuestro corazón no sea caído en las cosas de este mundo, sino que podamos vivir solo por ti, Señor, por tu voluntad, por tu palabra, que sea el que enseñoree en nuestra vida, para que, Señor, te pedimos también que termine esta pandemia lo antes posible, para que podamos vivir esta última oportunidad que nos darás por ti, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.